buena noche con Salud y Vida, como siempre informándoles para que gocen de salud y vida. El invitado de hoy es José Antonio Barcia, psicólogo en motivación, estado de ánimo, estrés, calidad de vida y apoyo psicológico a los enfermos oncológicos y a la familia. Y por qué no también a la sociedad también, aunque no seamos directamente sufridores de algún familiar o nosotros mismos, sufrimos por aquellos que sufren, valga la redundancia, de alguna enfermedad de esta índole. Todas estas emociones es también siempre posicionarlas ante un profesional, y en este caso le recomendamos a José Antonio Barcia. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, y vamos a hablar sobre estas emociones que nos mantienen vivos, ¿no? Sí. Vamos a, según un poco vayamos conversando, vamos a intentar hablar sobre cómo las personas podemos mejorar en nuestra calidad de vida, basándonos un poquito en las posibles herramientas, las muchas herramientas que nos podemos encontrar en la psicología. Las emociones nos hacen sentir vivos, ¿no? Claro, a ver, los seres humanos estamos cargados de una serie de características, dentro de las cuales no nos podemos desprender, por supuesto, de nuestra respuesta emocional. Nuestra respuesta emocional, incluso en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, parece fuera de nuestro control, ¿no? Está fuera de nuestro control y es muchas veces lo que nos ayuda a interactuar con otras personas. Somos seres humanos y, bueno, por nuestra naturaleza tendemos a interactuar en sociedad, y por ahí nuestra presentación está normalmente mediada por nuestras emociones, claro. Y José Antonio, ¿qué es lo que más le demandan sus pacientes en su clínica? No, realmente el abanico es realmente amplio. La mayor parte de las personas lo que vienen es comentándonos algún tipo de sufrimiento. Algún tipo de sufrimiento normalmente relacionado con crisis vitales, y ahí en crisis vital nos encontramos con muchísimas posibilidades. Realmente tenemos que pensar que en nuestras sociedades, nuestra sociedad actual, nuestra sociedad occidental, no contamos con educación emocional, ¿no? En los colegios se enseñan un montón de materias, pero apenas se enseña o no se toca lo que es la educación emocional. Entonces, cuando vamos creciendo, ya desde niños nos podemos encontrar con problemas emocionales, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo nos vamos encontrando con distintas situaciones, distintas crisis vitales. Todos en nuestra vida, nos haya ido mejor o peor en nuestra vida, nos vamos a ir encontrando con crisis vitales. Y como no tenemos las herramientas, no contamos con las herramientas para enfrentar esos procesos de crisis, esos procesos de malestar, pues acaba generando, a partir de ese malestar, un sufrimiento. Un sufrimiento porque muchas veces no entendemos qué nos está pasando, ni en nuestro interior, ni somos capaces de aceptar ni de adaptarnos a lo que nos está pasando en nuestro entorno. Y por ahí, bueno, pues cuando ya llegamos muchas veces a un extremo, pues solicitamos ayuda de un profesional. Entonces, básicamente, lo que nos venimos encontrando más son procesos de crisis vital, de una índole de otro. Nos encontramos mucho con problemas laborales, problemas de enfermedad, por supuesto. Lo hemos hablado antes un ratito, ¿verdad? Temas de distintos tipos de trastornos, por ejemplo, enfermedades crónicas, pacientes afectados por cáncer, por ejemplo, que lo comentaste en la introducción, y luego muchos problemas relacionados con lo que es la vida en sociedad, problemas de pareja, problemas con los padres, problemas con los hijos, un poquito lo que es la vida que nos vamos encontrando y que nos da problemas a veces, claro. Educación emocional, José Antonio. ¿Podría esto con el tiempo ser una asignatura más anexada a la docencia? Pues mira, hace bastantes años que profesionales muy solventes a nivel mundial, incluso aquí en España había profesionales divulgadores, por ejemplo, tristemente fallecido Eduard Punset, los que seguíamos sus programas constantemente, sus publicaciones, constantemente venía demandando este tipo de contenidos en la educación. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, eso no nos lo podemos quitar de encima, ¿no? Y más ahora que tenemos ese miedo constante de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a poder convivir con la inteligencia artificial? No podemos olvidar que nosotros somos seres humanos y no nos podemos desprender de nuestras emociones y no debemos de alejarnos de otros seres humanos. Entonces, evidentemente, ese tipo de educación emocional que podría darse en los entornos domésticos, se puede dar en el entorno doméstico si las personas que nos educan tienen esa capacidad, esa formación, y normalmente no la tienen, porque no es algo
que se aprenda por ciencia infusa, es algo que evidentemente se puede vivir sobre eso. Según nuestras experiencias vitales podemos ir aprendiendo, lógicamente, temas relacionados con las emociones, pero por supuestísimo también sería un contenido extraordinariamente atractivo, muy aprovechable y beneficiaría a las sociedades que se están generando, porque nuestros hijos, que ahora están en el colegio, en breve van a ser adultos jóvenes y van a ser los adultos que creen las sociedades y que van a estar en un mundo que seguramente nosotros ahora mismo ni siquiera podemos imaginar, y que no debería de ser un mundo alejado de las personas. Y José Antonio, redes sociales, todo el mundo nos queremos a través de una red social, y a lo mejor el campo familiar lo tenemos postergado en otro campo que no es el que debía de ser, ¿no? El olvido, el no vivir esa familiaridad. Esta hipocresía o este vivir, o no sé cómo denominarla, ¿cómo nos puede hacer por dentro? Porque estamos haciendo una imagen de un cariño que es un recuerdo, que tenemos ahí algo que tenemos que promulgar y activar, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma? ¿Es una forma fría? ¿Es una forma no vital, directa? ¿Cómo nos pueden estar afectando las redes sociales con esta proximidad a tantos mundos y la lejanía, la proximidad de la familia? Claro, la red social, lo comentábamos también antes, ¿verdad? La red social, a ver, es una herramienta muy interesante, nadie no la vamos a demonizar, ¿no? Lo que son la internet y las redes, pues tienen un sentido, pero para algo en concreto. Es decir, son herramientas muy buenas para darnos a conocer, para llegar a mundos que antes eran muy lejanos, para comunicarnos con personas que, bueno, que están lejos. Por ejemplo, pues yo tengo familia en el extranjero, en México, yo soy uruguayo de nacimiento, tengo familia en la zona del Río de la Plata, y cuando yo era pequeño, pues evidentemente la comunicación era bastante más complicada que a día de hoy. A día de hoy, gracias a la tecnología y a las redes sociales, pues podemos mantener cierto conocimiento sobre ese mundo. Por supuesto que tiene su lado positivo. ¿Qué pasa? Que quizás le hemos dado a las redes sociales un poder o un lugar en nuestra vida que no es correcto. Es una fantasía, la red social es una fantasía, no es verdad que nos conecte como personas, nos conecta a la información, nos puede mantener relacionado de alguna manera, de una forma, como tú dices, fría, normalmente, no siempre, pero claro, normalmente fría, y las personas se dan cuenta de esto cuando precisamente están pasando por una crisis vital. Y muchas veces incluso podemos leer en redes sociales, ¿verdad? Personas que dicen, oh, tengo tantos amigos y no tengo nadie a quien llamar, o no tengo nadie con quien quedar y poder hablar cara a cara, que es lo mínimo que se puede pedir para un amigo, ¿no? Tengo tantos amigos en redes y no tengo ningún amigo que me pueda escuchar. Y eso es lo que acaba generando muchas veces, lo que tú acabas de comentar muy bien, que es que venimos padeciendo desde hace muchísimo tiempo una crisis de soledad muy grande en nuestras sociedades. ¿Y quién la está padeciendo más? Pues la está padeciendo más las personas de más edad. ¿Por qué? Pues porque sus entornos familiares se van disgregando, pues que los hijos se van yendo, temas personales, temas laborales, a veces las parejas, pues según qué edad, pues uno puede fallecer, o puede haber también distanciamiento con el resto de la familia. Entonces, claro, si la persona cree que su salida está en las redes sociales, cuando se da cuenta que no es así, pues ese malestar que suele tener dentro se acrecenta muchísimo, ¿no? Se incrementa muchísimo. Y seguramente, de nuevo ahí, tiene muchísimo sentido lo que es la educación emocional. Y dar a las personas otras herramientas y mostrarles que el mundo que hay fuera de las redes sociales es muy atractivo, igual que era de atractivo antes, ¿no? Porque las personas antes de existir Internet vivíamos en sociedad, y para algunas cuestiones vivíamos apoyándonos mucho más y apoyando mucho más a las personas de nuestro entorno. En Uruguay se trabajó mucho el campo de la psicología, ¿no? Fueron casi unos pioneros, digamos. A ver, yo soy uruguayo de nacimiento y de corazón, muchas personas no lo acaban de entender, como llevando tantos años aquí puedo identificarme tanto con la zona del Río de la Plata realmente, ¿no? Esa zona que tenemos una forma de ver la vida y el mundo pues particular. Bueno, partimos de la base que Uruguay fue en Latinoamérica, la cultura yo creo que se manó en Uruguay, ¿no? A ver, Uruguay es uno de los, no quiero tampoco decir eso porque nadie se me enfade, pero realmente es una zona... Fue un país muy culto. En general, sí, pues una zona aparte con un peso para los cambios sociales extraordinario, siempre ha sido pionero, y eso no lo digo yo, lo dice la historia, por ejemplo, en
en lo que son avances sociales para la mujer, para temas homosexuales, incluso sabemos para otros temas que han sido más controvertidos, y a nivel cultural la zona del Río de la Plata siempre ha sido una zona muy prolífica, por supuesto, a nivel de tema de sanidad y cuidado de las personas también, ¿no? Ahí pues, tenemos que estar satisfechos, aparte de que se nos conozca por otros temas deportivos y demás, pues también hay que decir, hay que reconocer que a nivel social y a nivel cultural, toda la zona del Río de la Plata, por supuesto Uruguay, también Argentina y esa zona pues ha sido muy prolífica. Tenemos que dar un oda desde aquí a Uruguay. Yo soy nieta de una uruguaya y de Salto, ¿no? Sí. Salto. Y bueno, lo poco que conozco de Uruguay teóricamente me conlleva a un gran respeto y emoción. Y hablando de las redes sociales, si no podemos omitir la nomofobia, ¿no? El enganche al teléfono con una aspiración que bebe, ¿no? Porque no es algo que se use en un momento determinado. Tú ves personas andando a la calle o sentados en una cafetería y cada uno está a su nivel individual agarrado a un teléfono. ¿Cómo podemos hacer uso de un artefacto que es tan sólido, porque se puede sujetar, se puede usar, se puede exprimir, pero de aquella manera de la justicia, del raciocinio, ¿no? ¿Cómo hemos perdido a través de algo la razón del vivir a un nivel más gregario? Gregario palpándonos, ¿no? Porque no expandido. Pues de nuevo es una ilusión que se ha generado en base a la tecnología. Seguramente, porque se han producido cambios demasiado rápido. Nosotros a nivel social, si uno repasa la historia de la humanidad, los grandes cambios en la sociedad se venían produciendo pues relativamente lento, ¿no? Nos daba tiempo a adaptarnos como seres humanos. El cambio se va produciendo y tú te vas adaptando. En este caso la tecnología ha explotado, ha tenido un crecimiento exponencial y sigue creciendo de una forma exponencial y no nos da tiempo a aprender a relacionarnos con ella. ¿Qué nos da la tecnología? Nos da el acceso a todo a golpe de un clic. Y eso muchas veces lo que hace es, primero, aislarnos de quien tenemos delante. Es dramático ver una comida en la que las personas hasta casi hablan por el móvil, ¿verdad? En lugar de hablarse en persona, tienes que decirle hola por el móvil, porque si no, no te presta atención, ¿no? Vamos a clases o vamos a una charla y tenemos que pedir por favor que las personas apaguen el móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si no, nadie te hace caso, estás más pendiente de compartir. Estoy no sé dónde recibiendo una charla, en lugar de escuchar la charla, estás compartiendo con no sé quién que estás ahí, ¿no? Realmente lo que nos está haciendo es aislarnos. La tecnología usada de esa manera nos aísla de las personas. Totalmente. Lo mismo que decíamos de las redes. ¿Por qué? Pues porque nos da la ilusión de la inmediatez. Y esto es un problema que estamos encontrando mucho con niños ahora, ¿no? Y niños y con no tan niños, ¿no? Porque nos hace muchas veces funcionar y comportarnos como, pues eso, como niños. Porque como tenemos acceso a todo, queremos todo para allá, cuando alguien te dice que algo no puede ser para allá, que necesitas tiempo, no lo asumimos, ¿no? No lo asumimos y a veces nos da problemas. Con niños, pues un tema que se corrige a nivel de educación. Hace poquito vi una noticia, por ejemplo, de unas madres que se dieron cuenta que sus hijos estaban enganchados a la tecnología, niños pequeños, y decidieron hacer una especie de regalo en el que era básicamente juegos de mesa, de los típicos juegos de mesa. Y era como, mira qué cambio que hacen estas madres que le ofrecen a sus hijos juegos para que estimulen un poquito su inteligencia, su motricidad y que hablen con otras personas, que jueguen como deberíamos de jugar todos, ¿no? Porque las personas creamos muchos de nuestros conocimientos sociales en base al juego. Totalmente. El juego entre personas, no el juego a través de la tecnología, ¿no? Y bueno, José Antonio, vamos a hablar sobre la asistencia psicológica en pacientes oncológicos. Esto que es un gran refuerzo para el paciente en sí o para la familia. Debería ser para todos, claro, porque por un lado tenemos que atender a la persona que está sufriendo, sea cual sea el motivo, y la persona afectada por cáncer, evidentemente, puede experimentar un gran sufrimiento, no en todos los casos, pero bueno, en un porcentaje bastante elevado de los casos suele experimentar un gran sufrimiento, y suele experimentar un gran sufrimiento precisamente porque no siempre las personas del entorno consiguen empatizar con la situación que está pasando
la persona afectada por cáncer. Una persona afectada por cáncer, cuando recibe una atención psicológica, por ejemplo, lo primero que tenemos que intentar, los profesionales, es empatizar con esa persona, intentar dentro de lo posible, repito, insisto en esto porque evidentemente no estás en su situación, ella lo está pasando seguramente bastante peor que el profesional, desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero lo primero es intentar ponerte en su lugar, ¿no? Tenemos que intentar comprender de la manera lo más profunda posible qué es lo que está viviendo esa persona, porque seguramente su experiencia vital está teniendo un cambio extraordinario, una sacudida extraordinaria. Yo siempre hablo de que se le mueve el piso, ¿no? Una expresión también muy latinoamericana, pero que nos muestra mucho el tema del cambio que está sufriendo esa persona, ¿no? Decía también Benedetti, cuando conocíamos todas las respuestas, o creíamos que conocíamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida cambia por completo, y ponerse en el lugar de esa persona es muy complicado. Y esa persona tiene que percibir que eres capaz de empatizar con ella. ¿Para qué? Para que hable y para que exprese a nivel emocional, lo que tú comentabas antes muy bien, para que sea capaz de abrirse. Es muy difícil que una persona que lo está pasando mal se abra. Y cuando consigue abrirse, al comunicarse, pues empieza a experimentar la mejora en su calidad de vida. Una cosa es la calidad de vida, una cosa es la emoción, las emociones, los pensamientos de esa persona, y por otro lado, por supuesto, va la parte física, la parte relacionada con la oncología, que eso ya es parte médica, eso es diferente y esos son otros profesionales los que intervienen. Luego, por supuesto también que hay que saber atender al entorno, porque siempre se dice, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién le da atención a esas personas que se dedican con cuerpo y alma, sin tener conocimientos, a veces ni formación, a cuidar de los enfermos? Eso tiene también un gran desgaste. Totalmente. Entonces, por supuesto, la atención psicológica debería de ser a la persona que está padeciendo, que está pasando por el proceso de cáncer, o por otra enfermedad crónica, o otra enfermedad diferente, lo que sea, pero también para el entorno que sufre. Sufre porque si tú quieres a alguien, si tú lo quieres de manera profunda, cuando lo ves pasándolo mal, lo pasas mal. Y también necesitas una vía de escape, porque hace poco una persona me pedía consulta porque me decía que no sabía cómo tratar a su familiar, a su esposo en este caso, que tenía un trastorno psicológico, ¿no? Claro, esta persona dice, es que no sé qué debo, qué puedo, qué no puedo decir, o qué debo, qué no debo de hacer, ¿no? Pues en el paciente oncológico pasa un poquito esto, ¿no? El paciente oncológico muchas veces intenta proteger a su familia y no habla, no cuenta. La familia quiere proteger al paciente oncológico y tampoco cuenta, ni pregunta, ni dice, y nadie se comunica y todo el mundo sufre. Y ahí deberíamos atenderlos. José Antonio, te tengo que hacer una pregunta que más de una vez pasó por mi mente. Las preguntas me las hice yo, no tuve una respuesta coherente. ¿Por qué muchas personas que llegan a una enfermedad de esta índole, que su salud le falló, y una vez que la tienen posicionada ya con un diagnóstico, no quieren que se enteren las personas, no quieren transmitirla? ¿Eso es un beneficio o es un perjuicio para el paciente? Es un perjuicio. Eso es algo que, por ejemplo, yo comentábamos antes, llevo 11 años haciendo un programa de educación física, que es nuestra formación para pacientes oncológicos, lo que es educación física contra la fatiga oncológica. Atendemos desde hace 11 años a distintos tipos de personas, todas ellas pacientes oncológicos, personas afectadas por cáncer. Evidentemente, el perfil de cada uno de nosotros, el perfil de personalidad, va a marcar muchísimo ese tipo de respuestas, va a marcar muchísimo ese tipo de respuestas nuestro entorno, nuestra familia más cercana, va a marcar mucho también el primer paso, cómo nos relacionamos con nuestros médicos y qué posibilidades vemos para expresarnos en general. Con todo esto y otros muchísimos factores, la cultura, el entorno y demás, se da un tipo de respuesta u otra. Es verdad que nos hemos encontrado muchísimo con personas que no quieren contar su padecimiento. ¿Por qué? Pues porque muchas veces hasta se llega... pensemos que este tipo de enfermedades, este tipo de padecimientos se han tratado mucho como un tabú. Entonces, claro, no le das vías de escape a la persona para manifestarse. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema del suicidio también, ¿verdad? Estamos teniendo que lamentar muchísimo casos de suicidio porque la persona suicida o que tiene pensamientos suicidas no encuentra una vía para poder expresar su padecimiento, porque socialmente se le frena, ¿no?
y a las personas cuando tienen un problema grave de salud, por ejemplo cáncer, que todavía estamos peleando por sacar el estigma de la palabra, esa relación absoluta y completa, que sabemos que no es así, pero a nivel social muchas veces se percibe relacionada con la muerte, hace que la persona que lo está padeciendo no quiera ser rechazada, y muchas veces sufre por poder tener esa enfermedad. Muchas veces incluso como no puede expresarse, hay personas hasta que se sienten culpables por cómo se sienten, ¿no? Y precisamente por la falta de empatía, decíamos antes. Claro, una persona que lo está pasando mal y que se sienta culpable por lo que le está pasando y que se sienta culpable por estar pasándolo mal y que se sienta culpable por su sufrimiento y por el sufrimiento de su entorno, tiene en su cabeza un mare magnum de emociones extraordinario. Y eso hace que muchas veces, unido por supuestísimo a muchos trastornos depresivos que se dan en personas que están pasando por estos procesos, que hacen que también se encierren en sí mismos, en sus miedos, en sus padecimientos, y cualquier persona con un proceso depresivo normalmente se encierra en sí misma y en su casa, hace que todo esto pues cree o muchas veces tengamos ese tipo de respuestas. Luego también, por desgracia, la cultura, nuestra cultura en general, hace que seamos más o menos abiertos, nos sepamos relacionar mejor o peor con las enfermedades. A mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha hecho pues tener cierto sufrimiento también al escuchar que personas que están pasando por un proceso de cáncer son las personas de su hogar, a veces sus esposos. Normalmente tengo en la cabeza varios casos que fueron los maridos los que decían a sus mujeres que no salieran a la calle o que no se mostraran. Eso es de una violencia, para mi gusto. Totalmente. Es una violencia extraordinaria. No debería de estar asumido en nuestra sociedad ni permitido ese tipo de comportamientos. Sí. Si algo tenemos claro desde que llevamos 11 años con este programa que decimos, es que siempre, anualmente, lo que hacemos para conmemorar este programa es sacar a las personas a la calle. Hacemos una marcha por FENE en la que sacamos a las personas que lo están pasando mal y de alguna manera transmitimos el mensaje de que, bueno, estamos pasando por un proceso de cáncer, pero somos personas que tenemos padecimientos y que estamos, más allá de nuestra enfermedad, somos personas que seguimos teniendo las mismas necesidades que el resto de personas. Precisamente para evitar eso que tú comentas, la decisión, pues en este caso la tomé yo cuando empezábamos con el programa, es tenemos que sacar la enfermedad a la calle para que se hable de ella y que se quite el estigma, y que para la persona que lo está pasando mal, que no se encierre en sí misma, que vea que tiene un mundo alrededor y que el mundo sigue girando y que ella tiene que salir adelante. Podemos recordar también, José Antonio, que no hay enfermedades vergonzosas, ¿no? Antaño, hombre, sífilis, todas estas cosas, yo creo más que nada por el rechazo social, ¿no? ¿Sigue habiendo hoy el rechazo social ante las enfermedades? Sí, porque, a ver, muchas veces es que nos cuesta, de nuevo te repito, nos cuesta ponernos en el papel de la otra persona. Y somos muy dados a culpabilizar según qué tipo de comportamientos, con las enfermedades de transmisión sexual, que tú acabas de decir, pues mucho más, ¿no? Parece que le decimos a la persona, si tú contrajiste esa enfermedad, es por tu responsabilidad, por tu culpa, o sea que carga con ella, ¿no? Y aparte de ser cruel, nos aleja muchísimo, porque ¿qué pasaría si esa enfermedad la ha contraído un familiar nuestro? Claro, no vemos a la persona, vemos su enfermedad. Y como tú bien dices, hay enfermedades que socialmente han sido castigadas y se le ha puesto pues, el estigma de ponerle etiquetas relacionadas con malos comportamientos o con comportamientos sancionados. También podemos decir que la sífilis se dice, según la historia, que fue traída por las realezas o sea, que tampoco fue una enfermedad que entró a los países por la gente, o sea, que también tenemos que poner la forma que se tire la espora, después depende de dónde nazca la enfermedad, claro, así será juzgado, ¿no? Pero uno de los ejemplos más claros de esto que estamos comentando seguramente fue con el tema del SIDA. Ahora el tema del SIDA pues está un poco más, bueno, se ha ido evolucionando y se ha ido, socialmente nos hemos ido relacionando mejor con la enfermedad, pero bueno, fue una enfermedad que nos distanció muchísimo de las personas que lo estaban padeciendo. ¿Y por qué? Pues porque se relacionaba pues, con la promiscuidad, por ejemplo, o se relacionaba mucho con el tema de la homosexualidad, que no estaba nada asumido en estas sociedades y que por ahí pues se relacionaba con muchas características que socialmente eran sancionables, ¿no? O eran sancionadas, y nos alejaban de la persona o de las personas que lo estaban padeciendo, que muchas veces pues simplemente eran personas que habían vivido su vida y que por lo que sea pues habían contraído una enfermedad. No se debería de
estigmatizar a nadie y, por supuesto, cuando una persona lo está pasando mal, lo humano es ponernos a su lado, no ponerle frenos. Ya bastante mal lo está pasando como para levantarle muros que lo aíslen todavía más, ¿no? Totalmente. Y José Antonio, deporte, salud, ¿beneficios psicológicos a realizar el deporte? Pues todos, realmente todos. Los seres humanos estamos hechos para movernos, esto es algo que nadie puede negar. Todo lo que sea contrario a esa naturaleza relacionada con el movimiento, pues nos va a llevar a la disfunción, a la patología, al trastorno, ¿no? Entonces, todo lo que sea respetar esa naturaleza, nuestra naturaleza, pues va a resultar beneficioso. Luego tenemos que tener en cuenta que las personas somos cuerpo y mente y están completamente relacionados. Hay el concepto de lo psicosomático, ¿no? Que tan mal comprendido ha sido también tradicionalmente y que básicamente lo único que nos dice es esa relación indisoluble entre lo que es el cuerpo y la mente. Por tanto, el ejercicio físico nos va a ayudar a nivel, por supuesto físico, a nivel de condición física, pero por supuesto también a nivel psicológico, a nivel relacional, nos va a permitir mostrarnos mejor a los demás, nos va a permitir relacionarnos mejor con los demás y nos va a permitir ser mejor aceptados, ¿no? Y luego también lo psicológico, pues también tiene una repercusión a nivel físico. Por tanto, si queremos mejorar a nivel psicológico, el ejercicio físico es una de las muchas herramientas que deberíamos de contemplar, Totalmente. ¿no? Incluso en casos de trastornos psicológicos, por ahí hay muchos estudios que marcan que el ejercicio físico es una herramienta muy interesante para personas con trastornos, por ejemplo, depresivos. Te iba a hacer una pregunta personal yo. Eso que el ejercicio físico mejora la función mental. Se sabía que antiguamente a los niños que tenían problemas mentales y que tenían cierta agresividad, los ponían a hacer ejercicio incluso fuerte, para liberar estos temas. Y al mismo tiempo te quería decir, dímelo por favor. Psicosomático, que me quedé, soy disléxica y a veces me cuesta quitar ciertas palabras. Por el psicosomático, ¿se nace con él o es algo que hemos aprendido a través del tiempo y lo hemos tenido ahí y está ahí incrustado? ¿Cómo es esto? Lo psicosomático básicamente es la relación indisoluble e indiscutible entre nuestra psique, nuestra mente y lo físico. No es algo que viene de serie con nosotros. ¿Qué pasa? Que por temas filosóficos seguramente muchas veces se contempló la diferencia entre lo que era cuerpo y mente, alma y cuerpo, ¿no? Y ahí, bueno, la historia, la filosofía y la evolución de la sociedad, bueno, pues muchas veces va por un camino distinto a lo que es la propia naturaleza humana, pero no es algo que tenemos todos, es algo que es propio de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo se pueden descargar esos sacos que están sobrepasando las emociones y las enfermedades y los dolores a efecto de descargar y poder vivir un poco más extendido? A ver, ahí es según el enfoque de cada uno, ¿no? Ahí cada uno tiene su escuela, cada uno tiene sus herramientas. Desde mi modesto punto de vista, lo que debemos de hacer es verbalizar, hablar. También recordando un poquito a Punset, él decía, ¿no?, que nuestro gran problema a nivel social es que nos cuesta hablar. Nos cuesta hablar y nos cuesta hablar de nuestras emociones. Somos bastante poco hábiles hablando de nuestras emociones. Primero, no encontramos las palabras, aquello que no tiene nombre no existe, eso es algo que es reconocido, ¿no? Cuando algo existe le ponemos nombre, ¿no? Y aprender a hablar de aquello que estamos necesitando, de aquello que estamos sintiendo, de aquello que estamos viviendo, incluso de aquello que estamos pensando, que debería de ser relativamente fácil porque es algo nuestro, realmente nos encontramos que es realmente complejo. Muchas personas tienen muchos problemas, ya no solo para hablar de sus emociones, sino también para expresar sus pensamientos, aquello que tienen en su cabeza, incluso sus preocupaciones. Entonces, aprendiendo a verbalizar, aprendiendo a hablar de aquello que nos preocupa y que nos ocupa, seguramente encontraremos una vía de escape muy saludable. Luego hay otras propuestas, el tema de la catarsis, que tú comentabas, el ejercicio intenso y demás. Bueno, eso es matizable y habría que marcar cada caso concreto, cada situación concreta. Yo, por ejemplo, algo que siempre he rechazado y que he visto muchísimo en entornos deportivos, es, por ejemplo, personas que llegan, yo qué sé, pues con un malestar grande a nivel laboral, ¿no?
y llegan al gimnasio y los ves haciendo clases de, yo qué sé, de body combat, esto que simulan los combates, ¿no? Y te dicen, no, yo es que imagino que estoy golpeando a mi jefe. Dices tú, hombre, a ver, es catarsis, no, eso es una locura, no debes de hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo con eso es potenciar más, ¿no? Claro, estás llevándote tu problema a tu vida privada, cuando realmente lo que tienes que hacer es aprender a diferenciar lo que es la vida laboral de lo que es el tiempo de ocio, el tiempo de disfrute. Aparte, lo que estás haciendo es magnificar una situación que seguramente no será para tanto. Dramatizamos muchísimo nuestros problemas y nuestros problemas laborales, ni que contar. Entonces, realmente ese tipo de comportamientos que muchas veces dicen, no, esto es catárquico, me imagino tal y se me va. No se te va, porque has estado, pues, lo que dure la clase, con ese problema presente, cuando lo suyo sería distanciarte de ese problema y ver un mundo diferente, ¿no? Bueno, por eso digo que los comportamientos catárquicos, esto de romper cosas y demás, bueno, aunque tienen mucha publicidad, habría que... Al sistema muy americano esto, ¿no? Sí, sí, demasiado. Me parece que el la Trump, globalización... el Trump claro, está ya. Romper todo y sistema Trump. Nosotros sí. Nos alejamos un poco, vamos sí, más sí, ¿no? por lo gallego, que es lo nuestro, y debe ser la razón, la empatía hasta donde puede llegar, sobre todo la razón. Claro. Esto de hablar uno mismo, hablar con sonoridad, con voz alta, no el pensar, sino hablar. Tú estás razonando contigo mismo. ¿Qué nos puede llevar a una situación más extensa de raciocinio, a llegar antes a una solución? ¿Cómo es esto, José Antonio? El tema de la verbalización, dices. Sí, sí, la pronunciación propia y con uno mismo y con sonoridad, no simplemente pensando. Bueno, a ver, también esto es muy matizable, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que aprender a hacer es a escucharnos a nosotros mismos. Eso es lo primero y yo creo que es básico. Nos cuesta mucho pararnos, antes hablábamos del estrés, nuestras sociedades vamos corriendo a todos los sitios, ¿no? Siempre digo, vamos corriendo a todos los sitios, pero realmente no sabemos a dónde vamos, ¿no? Vamos como pollos sin cabeza, corriendo para aquí y para allá, sin saber muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Y eso hace que muchas veces nos olvidemos de nosotros mismos, nos olvidemos de qué estamos necesitando, de qué es realmente lo que nos motiva, cuál es el aliciente para nuestra vida, y nos aleja de nosotros mismos. Por tanto, primero un poco de pausa para escucharnos, eso, a nosotros mismos lo primero. Y luego, lo que tú dices, aprender a verbalizar, ya no solo lo que tenemos dentro, sino lo que estamos necesitando. Luego, claro, verbalizar con uno mismo, que se nos escucha a nosotros mismos, que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos, bueno, tienen valor en el sentido de que es una expresión más, ¿no? Realmente, si somos capaces de hablarnos a nosotros mismos, aunque sea en silencio, pues también es positivo. La verbalización es muy positiva cuando lo hacemos a nivel comunicativo. ¿Por qué? Porque a veces nos distanciamos de las personas que queremos por nuestra incapacidad o por nuestra limitación emocional a la hora de comunicarnos, ¿no? La comunicación, para comunicarnos hace falta un emisor y un receptor. Totalmente. El emisor tiene que abrirse y el receptor tiene que estar abierto a escuchar, y eso es bastante poco habitual, porque lo más habitual, se ve mucho por ejemplo en las parejas o en las discusiones profesionales, es que uno habla y el otro escucha al principio y luego está preparando su respuesta, ¿no? Y eso es completamente es antiempático total, ¿no? O sea, te distancia de la persona porque no la escuchas. Si tú estás preparando tu respuesta, no estás escuchando lo que te está diciendo. Se dice, José Antonio, que me vino a la mente, que por eso tenemos una boca y dos orejas, una boca para hablar y las dos orejas para escuchar más de lo que hablamos, ¿no? Sí, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que lo que te digo, normalmente, y ahora por ejemplo se ve mucho el tema de los políticos, ¿no? Que bueno, ahí no tocamos, porque en este momento que me estoy encontrando muy sereno con tu compañía y con toda la docencia que nos estás demostrando a través de tu saber, no querría perder esa sensación con los políticos. Sí, mejor no, los dejemos en su campo. Es un tema completamente anticomunicativo. Anticomunicativo, totalmente, y sobre todo lo que estamos viendo. De ahí también nos conviene tener la libertad propia de saber para que nadie nos manipule. Es muy necesario tener ese campo de acción propio y no el cultivo de unos cuantos para su propia cosecha. Por supuesto. Vamos a seguir, vamos a meternos, te traeré algún día más porque me agrada tu compañía en mi programa y todo lo que nos estás exponiendo a través de tu saber, vuelvo a decir. Muchas gracias. Nos encontramos ahora con una generación más longeva,
que antes se decía tercera edad, ahora ya pasa la tercera edad y es la cuarta y la quinta edad. Sí, ahora porque cada vez longevo, ¿no? Sí, somos más longevos, vamos ganando más pasos a la vida. ¿Cómo se puede seguir creciendo? Porque yo nunca digo envejecer, sino considero que cada oportunidad que nos da la vida es un motivo de crecer, no de envejecer. Todo lo que nos aporte campos del saber, de desarrollo, eso no se puede llamar una decadencia, sino un crecer, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede seguir creciendo en una sociedad que cada vez impera más los años vividos en cada cuerpo de cada persona, y no por lo que sabe, sino porque ya le consideran inhábil, ¿no? Y uno seguir encontrándose útil, sobre todo para sí mismo. Yo creo que ahí seguramente la clave es la estimulación, seguirnos estimulando, ¿no? Da igual la edad que tengamos, tenemos que buscar distintas posibilidades para mantenernos activos. Pues solo de estimulación, por supuesto a nivel cognitivo, por supuesto también a nivel físico y a nivel relacional, seguir rodeados de personas. Algo que es muy dramático, que tocábamos antes el tema de la soledad, aísla a las personas de su entorno y las acaba aislando de sí mismas, ¿no? Y acaban dejando de estimularse. Cuando en cualquier edad dejamos de estimularnos, nos empezamos a sentir inhábiles, como bien dices, pero nos sentimos inhábiles porque abandonamos nuestro cuerpo, abandonamos nuestra mente y perdemos la capacidad muchas veces para seguir relacionándonos de forma positiva con nuestro entorno. Entonces es extraordinariamente importante que las personas, sea cual sea su condición, sea cual sea su estado, sea por supuesto cual sea su edad, mantengan una estimulación constante. Es básico. Yo a todas las personas con las que trato, da igual la edad, da igual la condición, por supuesto Totalmente. A mi entorno familiar, le insisto que por favor no se encierren. Da igual la situación que estén pasando, da igual que haga frío, que haga calor. Aquí en Galicia tenemos un tiempo muy cambiante, a veces las condiciones climatológicas no son las mejores, pero no tenemos unas condiciones extremas, no tenemos una imposibilidad para estimularnos. Estimularnos es precisamente salir del caparazón, salir de nuestra casa, lo decíamos antes cuando hablamos de las redes sociales, no caer en el error de pensar que las redes sociales son realmente una compañía, porque no la son. Vivir anclados, enganchados a las redes o vivir enganchados a la televisión, más allá de que por supuesto la televisión es algo importante a nivel informativo, a nivel educacional, como tú muy bien haces, no tiene que ser una justificación para estar 24 horas pegado a la tecnología, ¿no? Todo tiene su momento. Esto es como la comida, la alimentación. Por supuesto. Somos omnívoros, tenemos que comer de todo. Somos humanos con un cerebro y tenemos que tener una versatilidad, ¿no? de culturas, claro. de costumbres y de todo, si no quedamos encasquillados. Y luego, como bien dices, cada uno de nosotros escoge cómo nutrirse, ¿no? Hay que saber escoger también dónde informarnos, dónde educarnos. ¿Por qué? Porque no todo vale para todo, y igual que no todo profesional actúa bien, pues por ejemplo a nivel de la profesión vuestra, a nivel comunicativo y demás, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, hay que también saber escoger y saber qué nos interesa a nivel, por ejemplo, de estimulación. No es lo mismo pues un programa educativo, un programa divulgativo, un programa sanitario o de calidad de vida, o como puede ser este, que por ejemplo un programa, sin demonizar nada, por supuesto, un programa en el que estén continuamente transmitiéndonos discusiones o malestar o señalándonos todo aquello que es malo. Si tú lo único que consumes es basura, en el sentido de que solo te muestran aquello que está mal, lo que hacen mal otras personas, lo que son los problemas y lo que es todo aquello que va mal, ¿qué vas a percibir del mundo? Pues que el mundo va mal. Totalmente. Y que las personas son peligrosas y que tienes que alejarte de ellas, cuando no es verdad. Por eso digo, es muy importante estimularse y darnos cuenta de que más allá de que hay problemas, porque los hay muchos, hay un mundo extraordinario también esperándonos. Hay cosas negativas, pero hay muchísimas cosas positivas. Y personas buenísimas. Gente muy buena y debemos de seguir relacionándonos con ellos. Totalmente. Oye, ¿y qué hay detrás de algunas personas que presumen de lo que no tiene? Ya a mí me hace muchísima gracia, más que es una vergüenza incluso ajena, ¿no? Que te entras en Facebook o cualquier otra red social y todo el mundo estudia en Santiago de Compostela, Universidad Santiago de Compostela. ¿Qué se puede haber dentro de una persona que tiene la necesidad de presumir de lo que no tiene?
pues habría que analizar a esa persona en concreto. Aquí la generalización es un riesgo, ¿no? Pero... Haciendo unas... Sí, a ver, normalmente, a ver, yo lo que se puede comentar, que se ve mucho en nuestra sociedad, es que tenemos primero, por un lado, mucha tendencia a lo que se llama el postureo, ¿no? A mostrarnos como realmente no somos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos también una sociedad muy individualista. Una sociedad muy individualista en la que cada uno de nosotros se quiere mostrar de una manera extraordinariamente llamativa. ¿Por qué? Pues porque en nuestra sociedad se premia muchísimo lo que es la visibilidad mediática. Las personas consiguen llegar a la cima, desde mi modesto punto de vista, demasiado rápido. Y ahí tenemos 50.000 programas de talents, ¿no? Lo que son talentos de todos los tipos. Yo siempre digo de bromas y también tenemos una caja de muñecas muy rotas, ¿no? Claro. O muñecos. Claro, porque realmente, yo siempre digo de broma o en serio, no lo sé, le digo a las personas, por ejemplo, que no puede haber tantísimos talentos a nivel vocal, no puede haber tan buenos cantantes en España, porque es verdad que la gente canta muy bien y gente muy preparada y tal, pero no puede ser que cada año salgan 40 cantantes extraordinarios, no puede ser. ¿Por qué? Porque antes también se cantaba y no había tantísimo, no eran tan prolíficos, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Que lo que hay que hacer es llegar al éxito rápido. Queremos llegar al éxito rápido. Entonces, ¿cómo llegamos al éxito rápido? Mostrándonos más que los demás, que se nos vea. A través de la verdad, no, que se nos vea. La competitividad también podemos decir que es una pandemia enfermiza. La competitividad mal llevada, porque las sociedades son competitivas. Eso... Pero ¿qué pasa? Que no nos debe de alejar... Competitivo, yo casi disgrego un poco la competitividad. Hombre, si tú estás opositando, quieres tu mejor puesto. Pero ahí ya tenemos una razón de ser. Lo que es la competitividad está tan... yo, sinceramente, no veo competitividad ante unas elecciones, ¿no? O cualquier cosa de esta índole, unas elecciones. Yo veo competitividad en el momento tonto del más guapo, el mejor vestir, el mejor coche. Claro, pero ahí casi es una patología más que la propia competitividad, ¿no? Evidentemente, a ver, lo que no creo que debamos de hacer es ese extremo entre competir y cooperar, porque realmente no es real que sean conceptos antagonistas, ¿no? La competitividad de la persona que quiere pisotear a los demás o que quiere borrar a los demás es una competitividad enfermiza y no es la competitividad que seguramente yo puedo tener en mi cabeza. Yo vengo del mundo, aparte de la psicología, de la educación física, del deporte, incluso del deporte profesional, y ahí la competitividad es extrema. Es total, forma parte de la profesión, vamos. Claro, pero aparte también hay que ver que, bien es cierto que llevado al extremo negativo es perjudicial, pero también tiene un componente educativo muy interesante. ¿Por qué? Porque en nuestras sociedades, queramos o no, estamos compitiendo constantemente. Totalmente. Incluso llevándolo un poco al lado más cómico, pero que es real, incluso se habla mucho a nivel formativo, incluso para buscar pareja. Somos competitivos, porque puede ser que la persona que nos atraiga haya atraído a otras personas. Y es competitividad natural, ¿no? Entonces, negar eso... yo creo que de alguna manera también nos aísla de nuestra parte humana. ¿Qué pasa? Que todo llevado al extremo es negativo. Totalmente, totalmente. Y podemos decir, José Antonio, que el estado de ánimo se nace con él o es un valor aprendido. ¿Cómo podemos estimular a los hijos a efecto de que tengan ese estado de ánimo óptimo sin llegar a esos momentos de lucha por ser el mejor? Lo que venimos diciendo, competitividad, que lo que te hace es sudar mucho y perder muchas energías, claro, en el camino que sabes que a lo mejor no vas a llegar ni a posicionarte para llegar a la meta. A ver, seguramente, primero ahí tenemos que matizar el tema del perfil de personalidad. Cada uno de nosotros pues viene cargado con unos genes. Totalmente. Y viene cargado también pues, con un perfil de personalidad, ¿no? ¿Y no crees que a veces, más que la genética en esto, es el valor aprendido de lo que te están imponiendo al día a día lo que estás viendo? Claro, eso es otro tema. Primero tenemos eso, una carga con la que venimos de serie, la genética. Y luego tenemos el entorno social. El entorno social, primero nuestro entorno más cercano, el entorno familiar, cargado de, por supuesto, de los valores, que los valores entran en lo más profundo de nuestro ser y nos expresamos a través de ellos, pero en todo lo que hacemos, en lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí, en el hecho de venir aquí,
y en el hecho también de manifestarnos en cada una de nuestras profesiones. Por ejemplo, a nivel deportivo se viene trabajando mucho en edades formativas con el tema de los valores, porque es imprescindible. Para que ese deportista llegue a élite tiene que tener unos valores, si no es muy difícil que llegue. Y a través de esos valores se va a expresar en todos los ámbitos de su vida, entornos deportivos, entornos familiares, entornos educativos. Entonces, una persona nace con un perfil de personalidad, luego a partir de ahí unos rasgos propios, unos rasgos familiares, educativos, culturales, valores, cada uno de ellos también con sus rasgos de personalidad, luego un entorno social. No es lo mismo el entorno que tenemos aquí que el entorno que tiene simplemente en Andalucía. Por supuesto no es el mismo aquí que el de un país africano o el del Río de la Plata. Es distinto. El entorno social, qué valores se promueven en esa sociedad, el entorno cultural, el momento histórico también que cada uno de nosotros nos toque vivir. Todo eso hace que cada uno de nosotros tengamos una serie de informaciones y hayamos asumido unas u otras según todo esto, ¿no? Según cómo hayamos, como se decía antes, mamado en nuestro entorno más cercano. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestros hijos pudieran tener una mejor relación a nivel social y poder construir unas sociedades más sanas? Pues seguramente, lo que decíamos antes, volviendo a lo que decíamos antes, meter en su educación incluso formal lo que es la educación emocional, o que en nuestras sociedades hubiera más visibilidad de temas emocionales, porque no es cuestión solo de niños, es que en nuestra sociedad nos comportamos de forma muy distante, nos cuesta mucho ver la empatía, o sea, lo que es ponernos en el lugar del otro, nos cuesta muchísimo relacionarnos a nivel emocional. Totalmente. Por tanto, pues, ¿cómo podríamos hacer para que nuestros niños se relacionaran de una forma más saludable y fueran adultos más sanos? Pues contemplando todos estos temas en su formación. Si no, pues tan formal o dentro del currículum expreso digamos, educativo, pues que hubiera una atención de alguna manera, si no en la propia educación, pues en la sociedad, porque antes se trabajaba mucho a nivel comunitario, lo que eran las comunidades. Ahora eso se ha ido olvidando un poquito, pues también trabajando todo ese tipo de temas, ¿no? La envidia. La envidia sigue siendo una enfermedad social decreciendo. ¿Cómo es esto? La envidia es... a ver, hay una serie de emociones y de comportamientos que son autodestructivos. Totalmente autodestructivos. Podemos decir que la envidia es una enfermedad. Sí, un trastorno podemos llamarlo, si no queremos ponerle enfermedad, o un comportamiento negativo al menos, ¿no? Y por eso podemos decir que las personas envidiosas se tienen que reconocer como tal para ponerse en manos de digamos, de un psicólogo. A ver, lo primero es darnos cuenta que hay una serie de emociones, lo que decía antes, que son autodestructivas, entre ellos, por ejemplo, la envidia, los celos. ¿Por qué digo que son autodestructivas? Bueno, no lo digo yo, se dice que son autodestructivas. Porque le hacen a veces más daño a la persona que digamos, que emana eso, que la persona que es receptora. Porque si yo, por ejemplo, tengo celos de ti, tú no tienes ni siquiera por qué saber que yo tengo celos de ti. Hombre, si crees en tema del mal de ojo y todas estas cosas, no lo sé, pero bueno, sin meternos en esos temas, el que está sufriendo soy yo, porque el que se está envenenando soy yo, y me enveneno mucho. Y acabo viendo un mundo muy negativo y viendo alrededor un montón de fantasmas que no hay. ¿Y de dónde emanan? De mi propia envidia, de mis celos, de esa ira contenida que me estoy autogenerando y que me está autodestruyendo. Por tanto, es un tipo de emoción que hace más daño a quien la padece, y si quiere salir adelante, pues sí, debería recibir algún tipo de atención, que la persona que es receptora, salvo que eso se acabe convirtiendo en agresividad, o sea, que se sume en lo que es la emoción negativa con comportamientos o tendencias de comportamientos agresivos, y que ahí pues sí tengamos que lamentar, como a veces tenemos que lamentar, pues otro tipo de... La envidia te conlleva a la difamación y las mentiras también, a la calumnia. Depende de los casos, pero no es extraño, claro. No es extraño. No es extraño. También enfermizo, ¿no? Llegar a poner una mentira en posición generalizada, sí, y que puede perjudicar a personas. Hombre, cuando ya eres madura y eso, no te pasa nada, pero cuando eres joven a lo mejor te podrían haber perjudicado. ¿Alguien puede llevar en su conciencia una calumnia gratuita a cualquier ser humano sin tener un remordimiento de conciencia?
que la persona que calumnia... Sí, que se pueda vivir tan tranquilamente sin tener rompimiento de conciencia. Sí. Una persona que llega a ese estadio de difamación y no siente rechazo, ¿qué podemos decir? ¿Que estamos ante una mente enfermiza? Podemos, a ver, de nuevo habría que llegar a casos concretos, pero generalizando. A nivel general, seguramente ahí lo que estamos volviendo es al tema de los valores. El tema de los valores. Hay personas que dentro... A ver, nosotros pensamos en valores siempre en positivo, pero no todos los valores se manifiestan de forma positiva. Una persona que tenga dentro de sus valores lo que es el individualismo, el ponerse primero antes que los demás... No llega a esas conclusiones. Claro, y no eres capaz de ver o sea, la falta de empatía que decíamos antes. Básicamente hablamos de lo mismo. Yo tengo en mi idea que lo primero soy yo y que lo importante es que consiga aquello que estoy buscando y no te veo a ti, no veo el daño que te estoy haciendo, y esto se ve mucho en niños, cuidado con esto, la falta de empatía, que quieren conseguir como sea lo que están buscando y no son capaces de ver lo que están haciéndole a adultos, a sus padres a veces, o a otros niños, llevado al extremo, puede llevarnos a la calumnia más completa y más extrema, ¿no? Y básicamente pues estamos hablando un poco de eso, de falta de educación emocional, falta de presencia emocional, falta de ver a los otros y un tema de educación en valores. Y José Antonio, estamos llegando ya a la fase final. Te tengo que preguntar esto. ¿Se puede ser buena persona sin decaer en los tiempos que estamos hoy en día? Sin decir, ¿qué hago yo aquí si me pierdo? No estoy hablando por mí, también generalizado. Las personas que son buenas personas, que se encuentren en situaciones de unos caminos que dice, me pierdo porque hay menos simiente de esta índole y me meto al bazarral del otro. ¿Se puede subsistir siendo buena persona en los tiempos que estamos? Esperemos que sí, claro. Esperemos que sí. Esperemos que sí, sí, por supuesto que sí. Que evidentemente a veces hay que hacer sobreesfuerzos para sobreponernos a según qué tipo de situaciones, a lo que es la injusticia social, pues evidentemente hay que hacer esfuerzos y sobre todo llegar a comprender que muchos de los conceptos que tenemos muy metidos dentro de nosotros mismos a nivel cultural, por ejemplo el tema de la justicia, no son más que construcciones teóricas, ¿no? La justicia no es algo natural, es un concepto que hemos ido aprendiendo para poder relacionarnos a nivel social, y muchas de nuestras peleas son precisamente contra la injusticia, ¿no? La desigualdad o situaciones que uno dice, ¿cómo puede ser que yo que me presento de esta manera tenga este tipo de consecuencias y otras personas que se comportan de una manera completamente negativa o inaceptable tengan beneficios, ¿no? Pues a veces lo que hay es que aprender a tomar perspectiva y aprender a ver el mundo más allá de los... A veces focalizamos demasiado en las cosas negativas, ¿no? Y cerramos los ojos a las muchas cosas positivas que tenemos en nuestro entorno. Seguramente si aprendemos a abrir los ojos y a tomar perspectiva, nos daremos cuenta de que a pesar de que hay cosas muy negativas, hay cosas muy positivas y personas por las que vale la pena seguir siendo buena persona y iniciativas y situaciones por las que vale la pena seguir siendo buena persona, claro. ¿El sonreír a la vida, la sonrisa que es una mueca o es un sentimiento? Es una respuesta emocional, es una forma de presentarnos a los demás. Puede ser evidentemente una mueca forzada, pero cuidado porque la sonrisa forzada se puede adivinar. La sonrisa falsa se puede adivinar. La sonrisa sincera es una forma de presentación. Es una forma de presentación que permite que seas muy bien acogido por las demás personas. Evidentemente tampoco tenemos por qué obligar a las personas que lo están pasando mal a que siempre estén sonrientes, que es algo que lastima mucho a quien está sufriendo. No tienes que sentirte bien. A ver, no tienes que sentirte bien. Nuestro objetivo es que empieces a sentirte bien y que tu propia emoción y tu propio estado te permita sonreír. No obligarlo siempre, este mensaje de tienes que, no. Lo ideal es que tú puedas manifestarte de manera libre y que tus emociones hagan que manifiestes ese lado positivo y esa sonrisa. Pero la sonrisa es una forma de presentación que yo creo que es siempre muy interesante, claro. Pues José Antonio, llegamos a la fase final de Salud y Vida. Salud y Vida, un programa que se hizo hace 25 años, Dios mediante, en octubre hará 25 años, y donde a través de esto, de la medicina preventiva, queremos poner siempre esas emociones en el caldo de cultivo, de la comprensión, del respeto, de la convivencia. Y profesionales como tú nos llevan a esta comprensión que es de vez en cuando
muy digna de sentarlas y oírlas, porque así nos comprenderemos mejor. Estás en Fene, ¿dónde tienes la consulta? Enfrente de la iglesia de Fene, el cruce de Fene, ahí tenemos nuestra consulta. Es la calle es Plaza de la Iglesia, pero bueno, parece que no es una calle muy conocida, pero bueno, enfrente de la iglesia de Fene es muy fácil de localizarnos. Pues me encantó tenerte conmigo y supongo que todos los seguidores también agradecerán tu presencia y tu sapiencia, y espero que algún día tengas otro trocito más y vengamos a dar también un poco de esperanza a nivel de lo que podemos hacer nosotros, porque lo que hacen los demás ya lo hacen, pero tenemos que partir siempre de nuestra propia voluntad, de nuestra propia dádiva, y de ahí, siempre y cuando somos aceptados, porque tampoco podemos decir, yo te quiero dar esto, va a ver si tú lo quieres recibir, ¿no? Esto es un dar y un recibir, que nadie podemos imponer a nadie, pero bueno, a través de lo que es el raciocinio, siempre encontraremos y hallaremos una lógica, ¿no, José? Muchísimas gracias por invitarme, antes de nada, y por supuesto, escribo lo que dices, y si tienes a bien volver a invitarme, yo estaré encantadísimo de compartir estos minutos contigo y con tu audiencia. Me agradaría tenerte otra vez con nosotros, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, y saludo a tu mamá. Bueno, se los haré, muchas gracias. Bueno, y ¿qué quiere que les diga a ustedes? Por supuesto, el agradecimiento de tenerlos ahí cada noche de martes, domingos y después el miércoles y las veces que se emite, y después si quieren sintonizarnos por YouTube, pues saben que nos pueden repetir, incluso guardar este vídeo si le considera que es parte de docencia para ustedes. Saben que este programa se repite el domingo y el próximo martes. Voy a estar con todos ustedes. Buen día o buena noche y cuídense. Buena noche.